Recordarnos amar nuestra nación, recordarnos entender que vivimos en una nación extraordinaria. Nacimos en la nación y somos parte de una nación que tenemos que amar con todo nuestro corazón. Sí, odio el malinchismo. Detesto esos pensamientos que vienen a muchos de hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera nacido en España, hubiera nacido nos hubieran conquistado mejor y estaríamos ahora mejor. Y nos viajamos con esas cosas porque al último, ahora entiendo que podamos en algún momento, yo no pienso así ni hablo ahora así. Lo llegué a pensar, estoy hablando de mucho tiempo atrás, cuando era un muchachito inmaduro y torpe, cuando no entendía el reino de Dios. Mira, cuando alguien no entiende el reino de Dios, no puede entender el por qué nació y está en una nación. Así de fácil. Nuestro amor por la nación donde nacimos es directamente proporcional al entendimiento del reino de Dios y su causa. Y entendemos que el hecho de haber nacido mexicanos o en la nación que nos esté siguiendo, en Argentina, en Honduras, en España, en Francia, Dios te plantó ahí, te hizo nacer ahí. A algunos les envía a misiones, a algunos les envía a otras naciones para bendecir, pero es una bendición. Tenemos que amar nuestra nación, tenemos que soñar una nación diferente. Y de eso quiero hablar los minutos que tengo, de la nación que soñamos. Permítanme. La nación que soñamos. ¿Qué soñamos? Nunca soñaremos una nación pobre. Nunca soñamos con una nación ajena a la vida de Dios. Siempre hemos soñado y cada persona en el mundo, en la nación que está, siempre está soñando por una nación en bendición, en paz, con salud, con prosperidad. Y escuchen bien, esos no son sueños equivocados, son sueños correctos. Todos en cada nación debemos soñar por sueños de bienestar, prosperidad, salud y cielos abiertos sobre nuestras naciones. Quien piense o sueñe diferente no son sueños de Dios. La voluntad de Dios es que seamos naciones bendecidas, pero hay una realidad. Hay naciones, incluyendo nuestra amada nación México, que lo que vivimos y quienes somos no corresponde a lo que está en el corazón de Dios. Vamos a establecer objetivamente la realidad de nuestra nación. ¿Sí? Yo sí digo que nuestra nación es una nación hermosa, pero yo creo con todo mi corazón que no estamos viviendo en la plenitud en México, la hermosura que está en el corazón y en el deseo de Dios. Es la realidad. Yo tengo sueños sobre esta nación. Tú tienes sueños y nos estás siguiendo de Argentina, de Ecuador, en Europa, de donde nos estés siguiendo. Tú tienes sueños sobre tu nación y está bien. Ahora, las celebraciones en las naciones por la libertad son hermosas. Les digo, en esta semana en México y en muchos países en Latinoamérica estamos más o menos celebrando los mismos años de la independencia de España. Ahora, la lucha por permanecer en esas garantías de libertad siempre serán constantes. Ahí es donde entran temas ya internos de revoluciones internas, lamentablemente guerras civiles, y las guerras civiles obedecen y vienen a que una desestabilización que no respetaron las garantías y el sueño primario de independencia. Entonces, eso tiene que desaparecer. Las naciones tenemos que vivir en la bendición de Dios. Ahora, hay una verdad también.
Hay una verdad bíblica que obviamente no me va a dar tiempo que establezcamos, pero que todos los que leemos la Biblia lo entendemos. El control de las naciones es un asunto que estará constantemente en los aires. ¿Sí? Cuando leemos el libro de Daniel, nos damos cuenta que principados, Daniel estaba intercediendo y cuando viene el ángel del Señor le dice: Daniel, desde el primer momento en que hiciste tus oraciones hace 21 días delante del Señor, fue escuchada tu oración, y yo venía en camino a la respuesta a tus oraciones, pero tuve una oposición en los lugares celestiales y tuve que lidiar una batalla por 21 días con principados. Y esos 21 días, no es casualidad, son los 21 días que Daniel aquí en la tierra hizo ayuno. Y con su ayuno aquí en la tierra y sus oraciones aquí en la tierra, colaboró para que esa batalla fuera librada y se abriera el cielo y la bendición de Dios cayera sobre las peticiones que Daniel había hecho antes. La bendición de Dios sobre México está otorgada. La realidad y no está manifestada. Ahí es donde tenemos que entender que la iglesia hacemos y desarrollamos un papel crucial para que la bendición de Dios, no otorgada, sino manifestada, esté moviéndose sobre nuestra nación. Pero la verdad es que estamos viviendo un tiempo bien difícil, caótico, nada grato en nuestra nación. Me duele ver cómo en ideologías nuestra nación creo que nunca había estado tan dividida y tan tendenciosa. Abonan para ello redes sociales, abonan para ello, lo digo con todo respeto, que nuestro presidente hace cosas muy buenas, tiene unas intenciones a todo dar, pero la verdad no escucha tanto. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que pedir que Dios le rodee a él y orar por él y bendecirlo. No podemos ser la iglesia de está nuestro presidente y decir no podemos hablar nada malo en contra de él. No vamos a hablar nada malo, pero tenemos que hacer análisis objetivos, no solo de quien nos preside ahora. Históricamente yo como pastor les he enseñado que es deber de la iglesia, del pueblo de Dios, bajo el Espíritu Santo, bajo seguir noticias, hacer un análisis objetivo de qué está sucediendo en nuestros gobernantes, en nuestras cámaras que legislan, y orar por ellos para que ellos legislen y hagan leyes que estén adecuadas conforme a la palabra. Y todo lo que no esté adecuado a este libro es basura y no sirve, y hay espíritus detrás de brujería, de hechicería, que están controlando las mentes de nuestros gobernantes, y eso no puede estar pasando. Muchos de ellos están teniendo relación con brujería, con hechicería. Nuestro mismo presidente, al comenzar su gestión, él quiso solidarizarse que con los pueblos indígenas y todo eso, y eso está bien y debe pasar, pero no es la manera, comprometiendo, porque es ignorante del mundo espiritual. No debió de haber comprometido esta nación a fuerzas de tinieblas. No es así. Que se solidarice de otra manera, y también nosotros, tanto nosotros lo hacemos con el evangelio, abriendo obras y apoyando obras en las zonas indígenas y apoyando en oración y a los misioneros que están ahí. Claro, nosotros lo hacemos en la perspectiva del reino de Dios. Doy todo esto para que entendamos que hay una lucha espiritual. Ahora, la bendición, escuchen lo que voy a decir, la bendición de una nación no la establecen ideas humanas, sino mantener nuestro corazón humilde delante de Dios. Voy a leer 2 de Crónicas 7, del 13 al 16, en la traducción del lenguaje actual. 2 de Crónicas 7, del 13 al 16. Dios se le apareció una noche y le dijo, está hablando a Salomón: he escuchado tu oración
y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Eso es lo que Dios le está diciendo en los sueños a Salomón. Escúchenme, caminen en sociedad conmigo. Por eso estoy diciendo que la bendición de una nación no la establecen ideas humanas, sino mantener nuestro corazón humilde delante de Dios. Y Dios está diciendo: si me buscan, estaré atento. Les garantizo que su búsqueda será recompensada con bendición. Es lo que Dios está diciendo aquí. Si me obedecen, voy a abrir el cielo, voy a traer lluvia. Y la lluvia obviamente representa la bendición. En toda nación donde hay lluvia, siempre habrá cosecha, siempre habrá comida, siempre habrá movimiento, siempre se manifestará la bendición. Y dice: pero si ustedes desobedecen, les voy a cerrar el cielo, les enviaré saltamontes, plagas, y les voy a enviar enfermedades, como la pandemia que estamos viviendo las naciones. Pero escuchen bien, aquí viene, escúchenme bien, iglesia Conquistando Fronteras. Pero si mi pueblo se humilla, está diciendo Dios, si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, escuchen bien, le está diciendo a su pueblo: si mi pueblo se humilla, si ora, si me busca, y si al mismo tiempo abandonan su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Digan conmigo en casa: los haré prosperar de nuevo. Díganlo más fuerte: los haré prosperar de nuevo. Noten muy bien cómo el corazón de Dios es que todas las naciones prosperen. La voluntad de Dios es que prospere México. La voluntad de Dios es que todas las familias mexicanas prosperemos en todo ámbito. Ese es el corazón de Dios. Pero mira, ahí mismo en 2 de Crónicas 7, unos versículos adelante, del 19 al 22, en la NTV, Dios le está hablando en el mismo sueño a Salomón. Le dice: sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. O sea, lo que te di, te lo voy a quitar, le está diciendo Dios. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea importante, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Vamos viendo aquí que la bendición o la maldición de una nación solamente suceden y son directamente proporcional a la honra o a la deshonra a Dios, a caminar de la mano del Señor o soltar su mano. No es posible, estos versículos nos muestran, escucha bien lo que voy a decir, no es posible sobornar a Dios con actos o rituales supuestamente piadosos. Él solo acepta corazones que lo consideren y lo valoran. Esa es una verdad. No es posible sobornar a Dios con actos o rituales supuestamente piadosos, dije. Él solo acepta corazones que lo consideran y valoran. Y esa debe de ser nuestra oración. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos, predicamos el evangelio. La Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno.
La palabra de Dios enseña que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y se vuelvan al Señor. Por eso es menester tuyo, mío, de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, predicar el evangelio de salvación, para que las mentes sean renovadas, para que los corazones se vuelvan a Dios, para que el reino de Dios entre a los hogares. A reserva de algunos cuantos en la historia, escuchen lo que voy a decir. A reserva de algunos cuantos en la historia, los gobernantes son indiferentes a Dios. A reserva de algunos, los gobernantes son diferentes a Dios. Lo hacen un igual o lo tienen como enemigo propio y de las naciones que presiden, las cuales, por cierto, no les pertenecen. Ese es un patrón que vamos viendo. Lo voy a decir otra vez. A reserva de algunos cuantos en la historia, los gobernantes son indiferentes a Dios. Lo hacen un igual o lo tienen como un enemigo propio y de las naciones que presiden, las cuales, por cierto, ni les pertenecen. Cuando vamos al Salmo 2, en la traducción del lenguaje actual, me encantó. Lo leí en varias versiones, pero me cautivó. En este momento lo voy a leer, el Salmo 2. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su ley? Otra traducción dice: ¿por qué legislan luchar contra la propia ley del Señor? Y aquí dice: ¿por qué estudian las naciones y los gobernantes la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza Dios diciendo: ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo: tú eres mi hijo, refiriéndose a Jesús. Desde hoy soy tu padre. Pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones. Todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes, los reyes, pónganse a pensar. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a los que en Él confían. Wow, es increíble este Salmo 2. Habla de esa rebeldía y esa tendencia que tienen los gobernantes y los legisladores a estar legislando en contra de este libro que es la palabra de Dios. Piensan que tienen ellos, que son dueños de lo que no son, solamente son mayordomos. Ningún gobernante, ningún rey, ningún legislador, ningún presidente es dueño. Escúchame bien, no son dueños los gobernantes de las naciones, solo son mayordomos que Dios permitió que llegaran allí y los estableció, y nosotros como iglesia los reconocemos como quienes nos presiden, nos gobiernan, pero también tienen su límite. Solo son mayordomos y no son dueños. ¿Cuál es el problema y la esencia de las naciones? Que gobernantes comienzan a sentir que son dueños de las naciones y se les olvida que el dueño es Dios. Por eso, una vez que sienten el poder, quieren agandallar, quieren controlar. Y ahí es donde Dios se va a reír, y si no se portan bien, si no honran a Dios, lo van a enojar, como dice el Salmo 2:12. Adoren a Dios, gobernantes, para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. ¿Qué terminó haciendo Dios que no quería hacer?
con el hombre de Egipto, con Faraón. Envió 9 plagas. Aquel quiso tener el control, se burlaba de los propósitos de Dios. El único propósito de Dios es: deja ir a mi pueblo libre para que me adore, déjalos ir. Y él mantenía el control, y un día Dios dijo: hasta aquí, y tocó a sus hijos, a su primogénito. Y es cuando que tocó a la familia que comenzaron a recapacitar. Yo estoy seguro que en las próximas, escucha bien, en los próximos meses, no lo estoy diciendo fanfarronamente, y ya desde ahora advierto con mucha tristeza, veremos y escucharemos noticias como estas, porque Dios va a manifestar el Salmo 2:12 para que comiencen a prestar atención los gobernantes de la tierra y entiendan que esta nación, que todas las naciones donde Dios les ha dado a presidir, no son dueños, son mayordomos. Y nosotros oramos como pueblo de Dios, los bendecimos y oramos que ellos entiendan la palabra de Dios, tengan un encuentro con Jesús y sus familias, y los bendecimos. Les amamos, les bendecimos. Pero si toman el control, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo, o sea, las naciones y quienes habitan en ellas, no son de los gobernantes. No pertenecemos a los gobernantes, pertenecemos a Dios, que reina sobre todas las cosas. Respetamos a nuestros gobernantes como mayordomos, pero no nos vamos a someter a ellos ni a las leyes que establezcan que están en contra de la palabra de Dios. No nos vamos a someter, el pueblo de Dios, a leyes que estén en contra del designio de Dios. No nos vamos a someter, con todo respeto se los decimos desde ahora. Esther, una gran mujer. Esta mujer Esther, ella fue arrastrada por eventos que estaban fuera de su control hasta llegar a convertirse en la esposa de un emperador. No solamente era un rey de una nación, sino emperador de muchas naciones. Y ella, Esther, o Hadasa, como le quieran llamar, fuera de asuntos de su control, quedó huérfana. Le adoptó un primo suyo como hija y la trató con gran respeto, y su estatus real en su momento le permitió, bajo la mano de Dios, escuchen bien, intervenir y revertir. Digan conmigo: intervenir y revertir. Más fuerte ahí en tu casa. El estatus real de Esther, bajo la mano de Dios, dije, le permitió intervenir y revertir la amenaza de aniquilación de su pueblo, de los judíos. Cuando leemos el libro de Esther, escúchame bien, amada iglesia, la meta del libro de Esther es hacernos saber que es posible para el pueblo de Dios trabajar dentro de las estructuras gubernamentales opuestas a Dios, de tal manera que el antagonismo de sus enemigos podría ser frustrado con asistencia divina. Esa es la meta del libro de Esther. Además, en el libro de Esther queda claro que Dios es capaz de liberar y proteger a su pueblo y sus propios intereses, Dios sus propios intereses, mediante el ordenamiento providencial de las circunstancias, además de milagros. En el libro de Esther tú no vas a encontrar la palabra Dios. En el libro de Esther tú no vas a encontrar la palabra Jehová. En el libro de Esther tú no vas a encontrar el registro de ningún milagro manifestado extraordinariamente que altere las leyes de naturaleza. Pero vas a encontrar la manifestación del milagro de la providencia, Dios providencialmente moviéndose en circunstancias para Dios cumplir sus propósitos, bendecir a su pueblo, conservar a su pueblo, ungir a su pueblo, para que su pueblo siga manifestando su gloria y alabanza a las naciones. La providencia de Dios. Ahora, vamos viendo esta mujer Esther, esta muchacha.
Ahora, todo comenzó, la historia tan bonita de Esther, lo que logra, el cometido, todo comenzó con la comprensión de su llamado. Mardoqueo, su padre adoptivo, la ayudó, escuchen bien, a regresar, a entender su propósito y a abandonar las distracciones y los pretextos. O escuchen muy bien, a eso le ayudó Mardoqueo. Esther 4, del 13 al 17, dice así: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Tú y tus parientes morirán. Estaba distraída, pensó que había llegado ahí para quedarse, acomodarse, tener fama en las redes sociales, tener fama, tener dinero, que ya lo tenía. Había sido la sustituta de la reina Basti, era la mujer más bella en todas las naciones y el imperio en aquella época. Ella tenía fama, ella tenía dinero, ella tenía todo lo que pudiera soñar una chica a su edad. Pero escucha muy bien, eso le distrajo de entender el propósito de su vida. Por eso la Biblia dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mujer que teme a Jehová es la mujer que entiende los propósitos de Dios. Ese versículo puede ser acomodado a la iglesia. Somos su esposa, la iglesia que teme al Señor, la iglesia que entiende el corazón de Dios, esta será alabada. Entonces vamos viendo que Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Una vez que entiende, una vez que espabila, que agarra la onda, como decimos acá en México, y les dice: ve y reúne a los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Mira esta chica lo que está diciendo. En el auge y en la manifestación plena de sus facultades y de todos sus sueños, cuando ella entiende con la ayuda de Mardoqueo su propósito, entiende y dice: si tengo que morir, moriré. Como hablábamos de los amigos de Daniel hace 8 días, Sadrach, Mesach y Abednego, no eran unos tontos. Eran unos chicos inteligentes, eran unos chicos que estaban trabajando para su rey. Y eran unos chicos que no les importó su estatus, su inteligencia. Ellos se determinaron a hacer la voluntad de Dios. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther lo había ordenado. En los años 70, quiero contarles esto. En los años 70 hubo un movimiento en todo el mundo que se llamó el movimiento de Jesús. En los años 70 hubo unas conversiones a montones, a miles en todas las naciones. Y este movimiento de Jesús fue un derramamiento del Espíritu Santo. Yo equiparo y comparo el movimiento de los 70s de estos chicos hippies y todo eso. Había un caos terrible, como en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba esa generación. Estaban desordenados y vacíos, pero ahí el especialista es el Espíritu Santo en moverse. Llegó Jesús a sus vidas, se reveló Jesús a sus corazones, se convirtieron de una manera radical, corazones, vidas cambiadas, internamente cambiados. Por fuera eran un relajo, unos hippies, y eso a mí no me importa la etiqueta, me importa lo que hay en el corazón, porque Dios mira el corazón, no la apariencia. Entonces vamos viendo aquí que esos del movimiento de Jesús se convirtieron. Nosotros tenemos la referencia muy cercana de esos hippies que se convirtieron. Nuestro pastor Vincent, nuestra pastora Marielí, nuestros apóstoles en Francia se convirtieron en el movimiento de Jesús. Muchos de ustedes no saben de ese movimiento también que se dio de las escuelas, las universidades, las rebeldías. Muchos de ustedes no saben que uno de los 4 promotores a nivel mundial fue nuestro pastor Vincent,
andaba de argüendero ahí en Francia. Muchos de ustedes no saben que el pastor Bremer, ¿sí? El pastor Enrique Bremer, era uno de los locos hippies y directores de movimiento estudiantil en el estado de Florida. Había gente que quería que fuera parte. Él hubiera llegado a ser probablemente el gobernador del estado de Florida sin ningún problema si se hubiera aliado a un partido político. Tiene esa inteligencia y más de sobra para ello. Pero se encontró con Jesús. Nuestro pastor Vincent se encontró con Jesús. Roberto Evans se encontró con Jesús. Dos de ellos y un poco nuestro pastor, hippies, marihuanos, amor y paz, rebeldes y quién sabe qué rollos, pero llegó el evangelio a sus vidas. Y ellos comenzaron a vivir conforme Esther. Entendieron que tendría que haber un cambio, que no lo iba a lograr nada ni nadie, sino el poder del reino en el corazón de la gente. El evangelio de Cristo que proclamamos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, que hay esperanza en Jesús, que Jesús perdona pecados, que Jesús llevó en él tu pecado y mi pecado. Si nos estás escuchando por primera vez, Jesús sigue salvando, Jesús transforma vidas, Jesús transforma y cambia corazones, familias, naciones, ciudades. Estos días, uno de esos hombres exactamente es un pastor que yo sigo desde hace tiempo. Se llama Brian Sand. Es un pastor en Estados Unidos que, les confieso, lo sigo en Twitter y me gusta leer algunas cosas que escribe. Voy a poner esto. Muchas cosas las escribe en el contexto de su nación, que para nosotros cosas que escribe no tienen sentido, pero en la esencia me encanta el corazón que tiene. Y este tweet que él escribió hace unas semanas, escuchen lo que dice: demasiados de mis amigos locos por Jesús, refiriéndose a al movimiento de Jesús, a Jesus People, la gente de Jesús. Demasiados de mis amigos, dice Brian Sand, locos por Jesús, de los años 70 se han conformado con algo mucho menos revolucionario que lo que teníamos cuando comenzamos a seguir a Jesús. Comenzaron como locos revolucionarios de Jesús y ahora solo son republicanos. Ahora solo son seguidores de un partido político. Ahora tienen más pasión para hablar por política y aún usar el púlpito y el evangelio para hablar referencias o inclinaciones de partidos y todo eso. Por eso en Conquistando Fronteras nunca nos vamos a meter en la política. Hemos sido llamados para predicar el evangelio. Hemos sido llamados para entrenar corazones que, si Dios les llama, como Esther, como un Daniel, como un José, a estar cerca de esos corazones, de esas esferas, que ellos puedan llevar la fragancia de Cristo, el evangelio. Y yo hablo y bendigo a todos los jóvenes, señoritas, hombres y mujeres que Dios les ha llamado y los está introduciendo a esas esferas. Los bendecimos, que tengas paz y que no te vendas en tu corazón, porque no te perteneces. Perteneces al reino, perteneces a Cristo. Brian Sanders puso esto criticando a aquellos que se les acabó la pasión por cambiar una nación. Cuando llegue el evangelio queremos predicar a Cristo, porque entendemos que la única manera de cambiar una nación es trayendo el reino a las vidas, a las casas. Sigue hablando de Jesús. Sigue diciendo la verdad, que Jesús es camino, verdad y vida, y que solamente en Jesús hay esperanza. Yo bendigo esta nación de México. Yo bendigo a cada hogar. Y no puede ser posible, escuchen muy bien, que nosotros abandonemos la oración. En el libro de Esther, en el capítulo 8, del 3 al 6, luego Esther volvió a presentarse ante el rey. Cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro de Amán, el agageo, que había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie, y le dijo Esther al rey: si al rey le place
y yo he logrado su favor, y si al rey le place correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedeta el agageo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Recordarán que Amán, este perverso, odiaba a los judíos y logró conseguir cartas para establecer un decreto que exterminara a todos los judíos de la faz de la tierra. Cuando Mardoqueo se da cuenta de ello, le dice a Esther, su hija, intercede, y ella dice, es que me van a matar. Termina entendiendo, termina comprendiendo, termina intercediendo. Y escuchen bien, Amán logra conseguir una carta que decía que un 7 de marzo podrían exterminar a todos los judíos en todas las provincias de esa época. Pero Esther viene en el capítulo 8, intercede lo que leímos y le dice, rey, puedes echar abajo esa carta, ese decreto. Y el rey dice, lo que escribe el rey no puede ser revocado, pero sí puedo hacer una nueva carta que les dé facultad, que les dé poder para que se defiendan. Entonces redactaron esta carta a Esther, Mardoqueo y otros, y pusieron en la carta que ese día que tendrían que ser exterminados se podían defender. Esto trajo esperanza, esto trajo alegría al pueblo judío. Y en la intercesión de Esther delante del rey le dice, pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Noten bien, iglesia, 8:6 de Esther hace una pregunta en intercesión: ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? ¿Cuál es la nación que soñamos? Una nación miserable, una nación que no disfrute lo que Dios decretó desde el cielo. Esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestras hijas, una nación llena de Jesús, con el reino, con la mente renovada, no por una mugrosa religión, sino por principios de la palabra de Dios. Por eso es menester orar por nuestros gobernantes. Lo vuelvo a decir, todo lo que ellos pudieran legislar que se opone a este libro, Dios los habrá de juzgar. Pero nosotros no vamos a esperar con brazos cruzados y festejar que Dios los juzgue. Ese es tema de Dios. Nuestra tarea es interceder que no lleguen a ello, que se encuentren con Jesús, que tengan mente renovada. En esta semana yo tuve la oportunidad con otros amigos pastores, nos sentamos a comer con gente que está cambiando el mundo, con un hombre que conocimos que en los próximos días él se va a juntar para unos proyectos a nivel mundial con el dueño de Tesla, con el dueño de Amazon. Los millennials saben de quién están hablando y están diciendo, no manches. Me senté con un hombre que es amigo de ellos. Estaba un senador de la república. Yo lo vi, tuve misericordia de él, un buen hombre, un senador joven, pero lo vi ausente de Dios y yo oré, lo tenía frente a mí, a este senador, esta misma semana. Yo dije, tócalo, Señor. Mira qué juventud, mira qué inteligencia le has dado, que él sea como Esther, que espabile, que regrese, que se le mete el reino. Igual oro por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que te conozca, Señor, en el nombre de Jesús. Recuerdo años atrás, cuando él se postuló para ser presidente por primera vez, la primera de las dos que no tuvo éxito. Me lo encontré a 3 o 4 días, no lo sé, en el aeropuerto y hablé más de media hora con él. Nadie se tomaba una foto con él. Era la referencia en ese momento de fracaso opuesto a lo de ahora. Me puse junto a él, le dije, señor Andrés Manuel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me presenté, me preguntó a qué me dedico. Quítele los años, era un joven pastor, sin estas canas en la barba. Y me dice, eres muy joven para ser pastor. Y comenzamos a hablar, muy bien la plática. Pero yo dije, tengo que aprovechar de decirle aquí lo que Jesús me mandó a que le hablara. Y le dije, Señor, si usted quiere llegar a ser presidente, pero no conoce usted, si no hace una relación con el Espíritu Santo, usted va a fracasar, llegue a ser o no. Usted va a fracasar si no conoce al Espíritu Santo.
Y Andrés Manuel López Obrador me dijo: ¿quién es el Espíritu Santo? Y yo le dije: necesito tiempo con usted para enseñarle quién es el Espíritu Santo. Le advierto que es Dios y que lo ama y que lo quiere guiar. Me dio un teléfono que luego llamé. En ese tiempo era de teléfono. Lo dejé ahí. Y a mí me da rabia ver que no ha conocido al Espíritu Santo, ni nuestros legisladores. No dudo que tengan muchos de ellos y muchas de ellas buenas intenciones. No la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Esto no se logra así. No se logran las cosas de esa manera. Ninguna nación, oigan lo que voy a decir, ninguna nación es engrandecida más allá de la bendición que Dios derrama en ella por la obediencia de su pueblo, del pueblo de Dios. Lo voy a decir otra vez: ninguna nación es engrandecida más allá de la bendición que Dios derrama en ella por la obediencia de su pueblo. ¿Cómo terminó la historia? Sé que ha sido bien largo. ¿Cómo terminó la historia en Esther? Esther 9:1. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Una redención providencial por una chica responsable. Arrancó una sentencia de muerte de una nación, pero fue una chica que estaba con el reino de Dios dentro de ella. Ponte en pie ahí en tu casa, en la sala en donde estés. Necesito que juntos, puestos en pie, podemos hacer una oración bendiciendo a nuestra nación. Esta semana, ayer les digo, me reí mucho y resaltamos y celebramos, y eso es algo que nunca vamos a dejar de hacer: enseñarle a nuestras generaciones las cosas rescatables de nuestra cultura, que nuestros hijos, nuestras hijas amen nuestra nación. Enséñale a tus hijos a amar a México y demuéstraselos bendiciendo la nación, doblando rodillas, que ellos te vean amando a tu nación. Híjole, estamos viviendo tiempos bien fuertes, pero quiero quedarme y quiero cargarte con Esther 8:6. Esther le dijo: ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y destruidos? Quien no es intercesor siempre está hablando y quejándose. Quien no es intercesor siempre está esperando cómo sobrevivir y resignado a que su vida, su familia y su destino sean masacrados y destruidos. Pero quienes somos intercesores entendemos el reino de Dios, entendemos Hechos. El libro de Hechos, escúchenme bien, el libro de Hechos, unos dicen son los hechos de los apóstoles registrados. Claro que sí. Otros dicen debiera llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo también. Pero al último, ¿qué es lo que nos revela el libro de Hechos? Nos revela que el pueblo de Dios entendido, dependiendo del poder del Espíritu Santo, cambia los ambientes y cambia las naciones. Capítulo 8, tú ves, llegó el reino de Dios a Samaria y es increíble lo que sucedió ahí. Dice que había gozo en la ciudad. En toda una ciudad había gozo. Pero no llegó porque un gobernante hizo las cosas cual esperaba la gente. Llegó porque el reino de Dios entró al corazón de la gente. Tenemos que seguir predicando el evangelio. No te concentres tanto en tu fracaso. Y escucha bien, tú que tienes éxito, no te concentres tampoco tanto en tu éxito. En la vida tendremos etapas de éxito y de fracaso. No le des tanta importancia a ello. Dale importancia al reino de Dios en tu corazón. Búscalo y lo demás se va a acomodar.
Amada iglesia, Conquistando Fronteras, seguiremos orando por nuestro presidente, por los senadores, por los diputados. Seguiremos amando nuestra nación, seguiremos siendo objetivos, seguiremos siendo gente que entiende que la solución y la bendición de una nación está sujeta al pueblo de Dios que se humilla, que ora, que se convierte de sus malos caminos. No un espíritu religioso, eso es porquería completamente. Yo sueño con una nación cambiada, tocada por el Espíritu Santo. Sueño con nuestros gobernantes con una mente renovada, una mente y un corazón dispuestos al Dios, a su voluntad y al servicio de Dios. Ese es mi sueño, y eso cambia todo el ambiente. Eso cambiará todo el ambiente. No ideologías, sino sociedad con Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Obviamente los ignorantes piensan que este es un libro que se trata de religión. No te equivoques, la Biblia no es un libro que se trata de religión. La Biblia es un libro que nos muestra el camino perfecto y la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que no se puede encontrar en nada ni en nadie fuera de Jesús.